Vamos a hacer este ejercicio que es ahora con un cambio. Aquí en el cuadro de control tenemos el modificador de máximo material. Hay que recordar que posición, cuando está aplicado en animación de tamaño, sí puedo utilizar el modificador de condición de máximo material. A, B y C no pueden usar el modificador porque A, B y C son características y las características no pueden usar modificadores. Aquí tenemos que identificar que en cuanto tenga este modificador hay dos cambios muy importantes. Lo primero, nos aparecen los bonos. El bono va a permitir que esta zona de tolerancia pueda cambiar cuando estemos a una condición diferente de la condición de máximo material. Y el segundo cambio es que la condición virtual de este agujero es un cilindro de diámetro 11.8. 11.8 porque es 12 menos 0.2. X es la condición virtual. Como no cambiaron estas dimensiones y tenemos que A es la primaria, entonces son las mismas condiciones que el ejemplo anterior, pero las voy a repetir. Controlamos el eje del agujero y el eje debe estar perpendicular a la referencia a 30 milímetros de B y a 20 milímetros de C. Entonces este cuadro de control sí es válido. La condición virtual es un cilindro de 11.8. Aquí puse en un esquema una representación gráfica de cómo está la condición virtual de este agujero. Le hice un giro de 90 grados para que se pudiera ver que la cara B, que aquí está en este lugar, la giré para atrás. Entonces, esta es la superficie B, la referencia B, esta es la referencia C y esta es la referencia A. El cilindro está representando la condición virtual. Entonces, esta condición virtual tiene 11.8 de diámetro, que dijimos que es de 12 menos 0.2. Y luego la altura de la condición virtual, le estoy poniendo 12 milímetros, porque el espesor de la pieza son de 11 a 12. Entonces la pieza más grande que pueda salir es de 12. Por eso aquí puse 12 milímetros para que contemple la pieza más grande. Entonces, esta condición virtual debe estar perpendicular a la referencia A. La condición virtual perpendicular a la referencia A debe estar a 30 milímetros de B y debe estar a 20 milímetros de C. Y debe tener una altura de 11.8. Esto es la representación de la condición virtual. Hay que tomar en cuenta que como tenemos este modificador, la condición virtual no va a moverse y no va a cambiar de tamaño. Esa es una característica de este dibujo. Ni se mueve ni cambia de tamaño. Y entonces también me va a permitir diseñar un gauge. ¿Cómo es la representación gráfica? Pues un gauge es fácil de diseñar porque pues simplemente le hacemos un sólido y este es el gauge. Haz de cuenta que es una pieza que le corto a la esquina y en la esquina le ponemos un perno. Con este gauge podríamos revisar que la pieza cumpla este cuadro de control. De igual manera, podemos revisar cómo se comportan los bonos. El bono, ya dijimos, aparece cuando tengamos el modificador de máximo material. Entonces voy a hacer aquí una tabla. Voy a poner la pieza real, la dimensión de la pieza real, que está entre 12, aquí tiene que ser 12.6. Entonces vamos a ponerle, si la pieza sale a 12, si la pieza sale a 12.4, o si la pieza sale a 12.6. A 12 milímetros es la condición de máximo material, a 12 milímetros. A 12.6 es la condición de mínimo material. El control de posición, en cualquier caso, lo voy a poner de punto 2. Y aquí nos va a aparecer el bono. Así que aquí vamos a poner el bono. Cuando la pieza esté a 12.0, que es la condición de máximo material, no hay bono, porque dice el control que debe ser 0.2 a condición de máximo material. Así que aquí el bono vale 0.
Entonces, la tolerancia geométrica total es 2.2 más 0.2 y cumplimos lo que dice el cuadro de control. Punto 2 a condición de máximo material, que es lo que dice aquí el control. Punto 2 a condición de máximo material. Pero si la pieza sale a 12.4, entonces la diferencia de punto 4 a 12.0 es punto 4. Así que este punto 4 es el bono, se lo sumamos al punto 2 y aquí tenemos la suma de punto 6. Si la pieza la fabricamos de 12.6, 12.6 con respecto de 12, la diferencia es punto 6. Este punto 6 se lo sumamos al punto 2 y entonces esto me va a dar punto 8. ¿Qué me sucede con la condición virtual? Vamos a poner que así la condición virtual. Como es una dimensión de tamaño interna, entonces 12 menos punto 2, 11.8. 12.4 menos punto 6, 11.8. 12.6 menos punto 8, 11.8. En todos los casos, la condición virtual es constante. La tolerancia geométrica, la zona de tolerancia geométrica, que es esta columna, esta columna me salió variable porque aparecieron los bonos. En posición, esto es una gran ventaja por muchos motivos. El bono es una tolerancia extra que me permite que la pieza se mueva más. La pieza se va a poder mover más. La condición virtual no se mueve, pero la pieza sí. Al moverse más esta pieza, entonces la pieza es más fácil de fabricar y va a ser más fácil de medir porque la pieza tiene mucha tolerancia. Y al mismo tiempo es más fácil de medir porque utilizamos un gauge. Ya no tenemos que medir pieza con pieza. Vamos a utilizar un gauge. Entonces eso nos permite que el proceso de la medición sea muy fácil y eso nos permite bajar costos. Estas piezas son más baratas. Tienen una desventaja, que se mueven mucho. Entonces ese movimiento nos va a producir otro tipo de problemas. Así que tenemos que estar conscientes de que ganamos algo y perdemos algo. Ganamos facilidad, ganamos bajos costos, pero aumenta la variación, aumentan los cambios y esos cambios nos pueden afectar. Tendríamos que revisar los efectos de estos cambios. Pero ahorita aquí vamos a dejar así este ejemplo.